Asunción, Central, ¿verdad? Sin cambio en realidad, con muchísimo cambio, siempre en descenso. Siguiente. También todo lo que es el eje centro, este, sur, todos los departamentos siguientes del país, con un descenso sostenido, continuo, desde hace, como dije ya, 11, 12 semanas consecutivas de descenso. Algún que otro repunte, pero en líneas generales un descenso global. Siguiente. Nuestro mapa de riesgo, ¿verdad? Ya prácticamente no tenemos ningún distrito de los 259 distritos que tiene nuestro país. Ningún distrito está en zona roja. Solamente 4 están con nivel de transmisión comunitaria alta, digamos, que muy alta es nivel 4, alta es nivel 3. Solamente 4 distritos. Y la gran mayoría está en un nivel 1, o sea, una transmisión comunitaria baja. ¿Sí? Una transmisión comunitaria baja, lo cual habla de que la epidemia está en una situación. ¿Recuerdan cuando yo les decía, estamos en zona roja, estamos en Asunción, zona roja? En esta reunión donde estamos todos, aquí gente del ministerio, ustedes, los periodistas, sí o sí había 1 o 2 que tenían COVID y no sabían. ¿Sí? En zona roja ocurre eso, para hacerlo en términos prácticos, ¿verdad? Cuando estamos en una zona de nivel 1, con baja transmisión comunitaria, es muy probable de todos los que estemos acá, ninguno tiene COVID. ¿Sí? Ese es el escenario. Siguiente. La positividad, que es algo muy importante para decir estamos controlando la pandemia o está por debajo cuando está por debajo de 5%, de todos los test que se hacen, menos de 5% es positivo. Entonces estamos diciendo de que la epidemia está entrando en una situación de control, digamos, ¿no? Fíjense que 5% positivo tuvimos prácticamente hace más de un año ya, la última vez que tuvimos como país. Siguiente. Y algo nuevo que les quiero mostrar, quiero que entren un poco, cuando tengan tiempo, entren a la página de vigilancia y busquen a la izquierda lo que se llama el mapa de riesgo de rebrote. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Cuando la epidemia estaba dura, nos importaba saber cuáles eran los lugares más críticos. Hoy, cuando la epidemia está en descenso, también nos interesa saber los lugares críticos, pero ¿críticos de qué? Crítico de riesgo de rebrote, de que vuelva a haber un rebrote en algún departamento. Entonces, este es un mapa donde ustedes podrán ver, fíjense allá arriba, van a poder ver datos de la situación general, ¿verdad? Que es un resumen un poco de todo, tienen las explicaciones ahí a la izquierda. Pero, por ejemplo, en los niveles de transmisibilidad, la cantidad de movilidad que tiene ese departamento, esa región sanitaria, la positividad, recién hablábamos de que la positividad a nivel nacional está por debajo del 5%, está por el 5%, ¿verdad? Pero no es en todo el país eso. Vamos a ver, por ejemplo, este es el mapa de positividad. Hay departamentos como Itapúa, como Guairá, que sí están por debajo de ese 5%. Capital está por debajo del 5% y el resto está por ahí, un poquito por arriba. ¿Sí? Entonces, la positividad también es un dato importante y la incidencia de casos, ¿verdad? Que es lo que marca el ritmo un poco de la pandemia. Entonces, en esta página que les invito a que visiten, en la página de vigilancia, riesgo de rebrote, creo que es la herramienta para el momento epidemiológico. ¿Cuáles son las regiones sanitarias que están en riesgo de aumento de casos? ¿Sí? Siguiente. Otro dato que quiero comentar un poco es nuestra mortalidad. Fíjense que los datos de mortalidad siguen siendo muy altos. Seguimos teniendo 20, 19 fallecidos por día. Y es mucho porque tenemos muy pocos casos. Ayer tuvimos menos de 100 casos. ¿Sí? Y aún tenemos muchos muertos. Gran parte de esos fallecidos son de semanas anteriores. Cada vez más tenemos este fenómeno. Realmente en el día probablemente están falleciendo entre 4 o 5. ¿Sí? Entonces fíjense, esta curva tiene 2 curvas en realidad, una sobre la otra. ¿Sí? Una en azul que está marcada por las fechas reales de defunción. Los registros de defunción tienen la fecha de defunción y la fecha de reporte es la otra. De fondo van a ver la otra curva que está un poco más retrasada, que tiene un pico más tardío, que es el reporte. Porque muchos registros de defunción tardan semanas, a veces, en algunos casos meses, en llegar para poder hacer el análisis. ¿Sí? Ustedes saben que todo esto son datos públicos, ustedes pueden hacer estos gráficos, descargar y comparar cuánto de retraso hay entre la fecha que se reporta por el Ministerio de Salud. Hoy tenemos tantos fallecidos.
Pero en realidad, ustedes pueden ver al día siguiente en esa base de datos cuántos realmente eran de ese día o de los días anteriores, versus la fecha de defunción real, de la fecha que falleció la persona. Entonces, son dos gráficos diferentes y a veces miramos mucho el reporte, ¿sí? Y el reporte tiene también sus limitaciones. ¿Por qué quiero informar todo esto? Porque estamos viendo que hay un rezago importante de la cantidad de fallecidos. Cada vez es más importante. Antes era marginal, 10%, 20%. Hoy probablemente la mitad son viejos. Entonces, probablemente la semana que viene vamos a presentar un informe de todos los rezagados. Sacamos un día con una mortalidad relativamente alta. Vamos a presentar un informe completo. Y a partir de ahí, seguramente se va a volver a acumular, pero vamos a empezar a tener unos reportes con fallecidos como realmente, o más cercanos a la realidad, ¿sí? 3 a 5 fallecidos por día, que es más o menos el ritmo que estamos teniendo ahora. Ojalá lleguemos a ese día de no tener fallecidos por algunos días, ¿verdad? Siguiente. Bueno, ayer a la tarde, a la noche, recibíamos el informe de vigilancia genómica. Tenemos novedades con respecto a las variables de preocupación como delta, ¿verdad? Ayer en el informe nos mostraban datos de julio y agosto del Laboratorio Central y de toda la red. Está recibiendo muestras, más de 21.000, o sea, casi 22.000 muestras procesadas entre julio y el 20 de agosto. De esos fueron casi 3.500 más o menos que fueron positivos y seleccionaron unas 1.900 muestras de todas partes del país, ¿eh? Tenemos centenares de muestras de Alto Paraná, de Itapúa, de San Pedro, hay como unas 400 muestras. En todo ese periodo, de todos los rincones de la República, recibimos una cantidad importante de muestras. Se hace un screening, un tamizaje para las variables de preocupación y algunas de ellas se llevan a secuenciación cuando se sospecha si hay delta o qué es lo que es, ¿verdad? Cuando el tamizaje, el primer tamizaje es negativo. En líneas generales, el informe de julio, fíjense, el 92, no se ve bien, pero el 92, casi 93% era P1, gamma, y teníamos 1.5% más o menos de delta. En el mes de agosto, hasta fecha 20, tenemos un total ya en aumento de delta. 6.7% de todas las muestras que se realizaron, que pasaron por ese proceso de vigilancia genómica, hoy ya es delta. Delta está aumentando en nuestro país, lentamente, pero está aumentando, ¿sí? Entonces, dentro de este marco, quiero también comentarles de que tenemos nuevos casos de delta. Recordarán que la semana pasada nos quedamos con 34 en total. Hoy quiero informar que confirmamos 49 casos nuevos de delta, sumando 83, ¿sí? 18 de ellos están en Asunción, son de diferentes barrios prácticamente. En Central hay 17, en Alto Paraná encontramos 7. Se acordarán que nos llamaba la atención que en Alto Paraná no teníamos delta, pero puede haber procesado un volumen importante de muestras de personas bajo sospecha, ya sea por la gravedad, ya sea porque estaban vacunadas, ya sea porque eran de viajeros, y una cuota también que se toma. Salieron 7 positivos de Alto Paraná. Entre estos casos de Paraná tenemos un fallecido por delta, es nuestro primer fallecido registrado por la variante delta, una persona de 40 años de Hernandarias, no tenía ninguna de las vacunas, eso nos llama mucho la atención, con 40 años, había fallecido creo que el 16 de agosto, o sea ya debería haber tenido una o las dos dosis. Es de Hernandarias, ¿sí? Pero también tenemos casos en Ciudad del Este, en Mingaguazú. En Itapúa tenemos un caso también, en Cambiretá, ¿verdad? De un viajero procedente de México. En Cordillera tenemos 2 casos también, estos son procedentes de los Estados Unidos. Y en San Pedro también tenemos, San Pedro Sur, ¿verdad? Bueno, San Pedro tenemos 3 en total. Uno en Guayaibí y Capibaré, otro en General Resquín, ¿sí? O sea, el virus, el delta, está diseminándose, ¿verdad? También a medida que aumenta nuestra capacidad de recibir muestras de los diferentes rincones y hacer todo este tamizaje previo, esta labor tan grande que está haciendo el Laboratorio Central, que me acompaña la directora del Laboratorio Central, va a estar para responder las preguntas. Vamos a ir detectando
estas dinámicas de las diferentes variantes. Algunos otros datos epidemiológicos de valor de estos casos, de estos 49 casos. Como dije, 5 personas tienen antecedentes de viaje de estos nuevos casos. 1 de México, 4 son de Estados Unidos. Tenemos el fallecido que le comenté, que era Hernandaria, 40 años, comerciante, no tenía ninguna vacuna. Y tenemos 2 que requirieron hospitalización, que ya están de alta. En líneas generales, todos, el resto, a excepción del fallecido, todos están en buen estado general. Con respecto a la vacunación de ellos, vacunación completa de los 49, tenían 31. ¿Sí? De los 49, 31 estaban con vacunación completa. 9 estaban con, perdón, 8 no estaban vacunados y 12 sin datos de vacunación. Bueno, en líneas generales esto, vamos a hacer un reporte, un informe de la Dirección de Vigilancia para tener los datos. Esto es súper dinámico, estamos contactando también con ellos, con los familiares. En algunos casos por ahí no está en la base de datos que está vacunado, por ahí se vacunó en el extranjero, no tiene que presentar el carnet de vacunación, para tener un mapa más correcto de dónde se contagiaron probablemente estos 49 nuevos casos. En líneas generales, entonces, repito, pasamos de julio, de cerrar alrededor del 1.5% de Delta, ya a estos días de agosto, esto es 6.7, casi 7% de Delta en la proporción de muestras procesadas. Siguiente. Bueno, y metiéndome un poco en el tema de vacunación, ¿verdad? Y para darle luego la palabra a Héctor, sí mostrar un poco nuestras coberturas. Es cierto, tuvimos una aceleración muy importante del número de vacunados entre junio y julio, y entre julio y agosto principalmente, el aumento fue de las coberturas fue de nuevo vacunados fue pequeño, porque fue un mes dedicado a las segundas dosis. ¿Sí? Si yo no veo bien acá, creo que ustedes van a ver peor, ¿verdad? Pero fíjense cómo la cobertura en líneas generales parece cercana al 40% de nuestra población objetivo. Pero si nos fijamos, si nos fijamos por grupo de edades, vamos a ver que las personas, los diferentes colores son diferentes grupos de edades, y las personas adultas están por arriba del 60, 65, 66% de cobertura, por lo menos con una dosis, y más del 85% ya con segundas dosis. Los que tienen baja cobertura, o sea, en ese global que parece poco, 40%, en realidad estamos hablando de un 66% en las edades mayores. Obviamente falta mucho, pero lo importante es decir que ese 40% de vacunados que tenemos hoy no es cualquier 40%. Está dirigido principalmente con buenas o mayores coberturas en personas vulnerables, ¿sí? Ya sea por la edad o por factores de riesgo. Siguiente. Y nada más compartir con ustedes, fíjense, cada columna es un grupo de edad, ¿sí? Los menores y allá los mayores de 80 en el extremo a la derecha. Y fíjense, cada color es un tipo de vacuna. Entonces, fíjense, por ejemplo, los más jóvenes tienen más amarillo, que es Pfizer, ¿sí? A partir de los 50 predomina también lo que es el azul, que es AstraZeneca, ¿sí? Covaxin es lo que está en rojo, y así, como las diferentes vacunas también fueron llegando de a poco y se fueron administrando también de acuerdo a un plan, y eso condicionó mucho a qué grupo de población reciba tal o cual vacuna, ¿verdad? Esto es un poco para entender lo complejo que es también evaluar la efectividad de una vacuna en un país con una diversidad de vacunas, y en un mismo grupo etario podemos encontrar, por ejemplo, de 60 a 69, como una variedad donde hay 3, 4, 5, 6 o 7 tipos de vacunas diferentes, ¿sí? Siguiente. Bueno, aquí quiero cerrar y quiero dejar un comentario. Eso le decía a Héctor un poco. Este mes de agosto fue un mes de segundas dosis, pero también en estos pocos días de agosto que nos quedan, y quizás las primeras semanas de septiembre, quiero empujar a que la gente también se vacune con el esquema regular de vacuna. En la región tenemos todavía casos de sarampión. Ustedes recordarán que antes del COVID, antes hablábamos de dengue, riesgo de sarampión, más de
miles de casos en San Pablo, en Río de Janeiro. Nosotros hace 21 años, 22 años ya ahora, que no tenemos sarampión en el Paraguay. Y en los últimos meses, o por lo menos de finales del año pasado y principios de este, siguen habiendo casos de sarampión en San Paulo, principalmente en niños. Nosotros tenemos las fronteras abiertas con el Brasil, hay un flujo muy importante, así que no descuidemos la vacunación del sarampión y de todas las otras enfermedades inmunoprevenibles, ¿verdad? Hemos visto un descenso en las coberturas de las otras vacunas. Todo parece que es COVID y nos estamos olvidando de las otras vacunas. Así que es un momento también de ponerse al día con la vacunación, principalmente los niños pequeños, esa primera dosis de sarampión al año o la segunda dosis después de los 4 años, ¿verdad? No importa si el niño tiene 6, 7 años y no se puso, no es que empieza de cero, que se ponga, ¿verdad? Entonces, eso nomás quería remarcar acá y hasta acá llego. Muchas gracias, doctor Guillermo Sequera. Seguidamente la presentación del programa ampliado de inmunizaciones a cargo de su director, el doctor Héctor Castro. Buenos días, muchas gracias por estar con nosotros y permitirnos compartir información. Bueno, aquí unos datos importantes. Del total de dosis aplicadas en el Plan Nacional de Vacunación contra COVID, 2.266.026 personas tienen una dosis. Estos datos fueron cerrados ayer a las 23 horas. Y hay 1.654.170 personas con 2 dosis. O sea, son datos realmente sumamente importantes a lo que es el objetivo nuestro. El principal, llegar a la población susceptible, la población vulnerable, es la población mayor, aquella que tiene algún factor de riesgo o aquellos que están en una alta exposición de virus, ¿verdad? Entonces, vean ustedes que la cifra realmente está acompañando una cobertura alta. Para discriminar, le pediría por favor la siguiente diapositiva. Vamos a empezar de toda la población de 20 años y más. De toda la población de 20 años y más, fíjense, tenemos nosotros en este grupo 2.213.346 personas ya vacunadas con al menos una dosis, que representa de toda esa población el 48%. Todas las personas de 20 años cumplidos y más, entonces en un 48% ya está con al menos una dosis. Y de estas personas con al menos una dosis, el 73% de ellas ya tienen 2 dosis. O sea, es una cifra muy importante atendiendo lo que es y lo que se construye con la inmunidad después, abarcando una cobertura muy importante. Fíjense lo que tenemos ahí abajo, la meta al final de este año está pautada un 80% de la población susceptible, que sería 3.660.000. Para eso tenemos pendientes entonces 1.447.000 personas a inmunizar de 20 años cumplidos en adelante. Todo ese grupo sería esa la cantidad para alcanzar esa meta de 80% de la población. Ustedes ven que hay países de primer mundo que llegaron al 50% y que a partir de ahí las vacunas empezaron a donar a otros países. Uno de estos países fuimos nosotros, los beneficiados por la donación. Entonces, sin embargo, nosotros tenemos un plan de ejecución que estamos llegando ahora con una cifra muy importante, pero que pretendemos al finalizar el año llegar cercano al 80%. Nos faltaría entonces esa cantidad, ¿verdad? La siguiente, por favor. Si empezamos a discriminar, y quiero que me acompañen con esto, vean ustedes el cuadro que está abajo. Esa fue la etapa 1, la población de 60 años cumplidos y más. Fíjense ustedes lo que acaba de decir Guillermo, 65% de estas personas, no estoy hablando del número de registrados, estamos hablando de población total con datos de INE 2025. Fíjense que el 65% de las personas de 60 años y más ya tienen al menos una dosis. Y de estas personas, el 80% ya tiene 2 dosis. O sea, este grupo tiene una cobertura muy importante que hace que el impacto obviamente sea altamente positivo.
Si nosotros vamos al cuadro del medio, recordarán que habíamos ampliado la etapa 1 agregando el grupo etario 50 a 59 años. Solamente evaluando ese grupo, 50 a 59 años, vean ustedes que el 56% de este grupo de edad, de 50 a 59 años, ya tiene al menos una dosis y 58% de este grupo tiene al menos 2 dosis, ¿sí? También es un dato importante, atendiendo que es el segundo grupo más afectado en cuanto a internación y obviamente muertes, ¿verdad? Entonces, estamos llegando también a una cifra muy importante. Y si nos vamos un poco más, 20 a 49 años, discriminamos y bajamos ya, y aquí ya estamos casi en la etapa 3. Vean ustedes que el 43% de la población, no hablo de registrados, hablo de la población, 43% de las personas entre 20 a 49 años ya tienen al menos una dosis, y el 74% de ellas ya tienen 2 dosis. O sea, sumamente importante también, no solamente por la llegada de la primera dosis, sino por el alto cumplimiento de las 2 dosis en este grupo de personas. Son datos importantes que, si me acompañan en la siguiente diapositiva, por favor. Vean ustedes, vamos a discriminar los enfermos crónicos de 12 a 19 años. Aquí hay una estimación en cuanto a los inscriptos de 60.183. Se vacunaron ya 52.680, que representa el 88% de personas que tienen un factor de riesgo en este grupo de edad. Una cifra también muy importante en cuanto al impacto que puede ocasionar esta intervención farmacológica, que son las vacunas. Y fíjense quiénes de ellas ya tienen 2 dosis. El 82% de ellas ya tienen 2 dosis. También el acompañamiento se ve en estas cifras, o sea, hay un alto cumplimiento de la segunda dosis. Si vamos con las embarazadas, en las embarazadas tenemos que caminar aún más. Está estimada la población de embarazadas con 20 semanas y más, alrededor de 50.000 de ellas están ya con primera dosis, un 35%, esto es una estimación, y las mujeres embarazadas que tienen 2 dosis está alrededor del 60%, en este caso 64%. Y el último punto, personal de salud. De la población inscripta, personal de salud, ustedes ven que el 92% ya tiene una dosis y 79% tiene 2 dosis. Este grupo también instamos a todos los compañeros de salud que acompañen el cumplimiento de las segundas dosis. Eso es sumamente importante porque es la población que está caracterizada por la alta exposición, y todos sabemos que el esquema que sirve es el esquema completo. Claramente el esquema de una dosis sirve por un tiempo, pero tenemos que consolidarlo con la segunda dosis. Entonces instamos a todos los compañeros de salud que se acerquen a los vacunatorios a cumplir con su segunda dosis. La siguiente, por favor. Esto también me pareció importante compartir con ustedes. Siempre escucharán que no coincide el registro nominal con el número de dosis que hemos recibido en el país. Entonces hay una diferencia que no se tiene en cuenta. Sin embargo, vean ustedes el cuadro de arriba. El 26 de julio, esto que ustedes ven, fíjense, total de dosis entregadas por regiones son 2.349.840. Fueron reportadas como aplicadas 1.837.588, pero había un pendiente de reporte, o sea, de registro, en el registro nominal que no estaba cargado, de 470.000 dosis. Eso representaba el 20% de todo el grupo que no estaba cargado. Se trabajó intensamente con todos los compañeros de todas las regiones en todos los vacunatorios y se llegó ahora a esta cifra que ustedes ven abajo. Se bajó a 2.4% nada más de todo el registro que ya está incluido. Este 2.4 es lo que faltaría cargar. Comparado con lo que nosotros teníamos hace menos de un mes, nosotros hemos realmente avanzado con pasos agigantados en lo que es el registro, y quiero agradecer el enorme esfuerzo de todos los compañeros. El primer cuadro que ustedes tienen allá arriba se debe principalmente a que muchas jornadas de vacunación
son acompañadas por señal inestable de Internet, por recursos humanos que también acompañan lo que es la vacunación en brigadas y que posteriormente, y como venía vertiginoso el calendario, no podían estar actualizados en tiempo real. Hoy la realidad es otra y tenemos ya muy poco déficit en carga y quiero también agradecer a través de usted a los compañeros el enorme esfuerzo que están haciendo. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a los avisos de la próxima semana. Segundas dosis. Esta es la última semana de consolidación de las segundas dosis. Como había mencionado Guillermo, el mes de agosto se caracteriza en conseguir consolidar las segundas dosis. Habíamos dicho alcanzar 1.500.000, lo conseguimos, pero dijimos al término del mes de agosto tenemos que llegar a 1.800.000 personas con 2 dosis. Podemos conseguirlo. ¿De qué manera? Fíjense los cambios que tenemos. Con Sputnik vamos a mantener hasta el 26 de mayo, con AstraZeneca, todas las personas que recibieron la primera dosis hasta el 15 de julio. Recuerdan que era hasta el 30 de junio. Ahora sí aumentamos todas las personas que recibieron su primera dosis hasta el 15 de julio. Con Moderna también aumentamos. Recuerdan que era hasta el 16 de julio. Hoy estamos anunciando que todas las personas que recibieron Moderna hasta el 31 de julio puede recibir esta próxima semana la segunda dosis. Y Pfizer vamos a volver a los rezagados, aquellas personas que no pudieron acudir previamente. Entonces todos los que recibieron la primera dosis hasta el 28 de julio, que fue el último día donde se recibió la primera dosis. El lunes 30 de agosto, terminación de cédula del 0 al 3. El martes 31 de agosto, terminación de cédula de 4 a 6. El miércoles 1 de septiembre, terminación de cédula de 7 a 9. Esta semana próxima nos dedicamos hasta aquí, va a ser la agenda. ¿Pueden haber novedades? Claramente sí, porque vamos a tener llegadas de una buena cantidad de dosis, que la confirmación obviamente nos van a dar las autoridades y que posteriormente a través de ustedes vamos a reagendar lo pendiente. La siguiente, por favor. En cuanto a las personas que recibieron la primera dosis en el extranjero, recordarán que era solo para Pfizer. Hoy agregamos segundas dosis vacunados en el exterior, AstraZeneca y Moderna. Todas las personas que recibieron su primera dosis en el exterior, ya sea AstraZeneca o Moderna, van a poder acudir a los vacunatorios y para eso lo que pedimos es la inscripción en el apartado donde dice vacunado en el exterior y después deben hacer la consulta en el registro porque si ahí está habilitado ya pueden acudir a los vacunatorios justamente habilitados para estas personas para que puedan recibir la segunda dosis, ya sea de AstraZeneca o Moderna. Lunes 30, martes 31 de agosto y miércoles 1 de septiembre. Esto es muy importante porque de esa manera también estamos cumpliendo con la deuda pendiente de todas estas personas que recibieron su primera dosis en el exterior y que no han podido aún porque estaba restringido a los que recibieron Pfizer. Hoy agregamos también AstraZeneca y Moderna. El último punto antes de pasar es recordarle a todos lo que había mencionado Guillermo. Esta semana vamos a empezar la intensificación de la regularización del programa de vacunación, el programa regular. Esto es muy importante porque estamos teniendo baja cobertura de vacunación en los niños y todas las regiones van a estar encaminadas a la intensificación de la regularización de estas vacunas. Muy importante porque estamos inmersos en un ambiente de alerta epidemiológica porque hay brotes de sarampión en la región. Entonces instamos por favor a todos los padres que vayan revisando su carnet de vacunas, que se vayan acercando a los servicios, a los vacunatorios y las regiones también irán visitando el jueves, viernes, sábado, van a visitar todos los hogares para que puedan recibir también la vacuna en todas las regiones del país. Así que esto también es un compromiso de todos que debemos insistir. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Castro. Seguidamente la ronda de consultas por parte de los medios de comunicación. Buenas tardes.
con la dosis Moderna, ¿cómo están realizando? Ya que en los vacunatorios mencionan de que no pueden abrir si no hay a partir de 10 personas. ¿Qué pasa con estas personas que están esperando y de repente no se juntan las 10 personas para poder recibir estas dosis? Bueno, con esta apertura que estamos teniendo, tanto el aumento de la fecha de primera dosis, como así también el agregado de las personas que recibieron la primera dosis en el exterior, seguramente esa situación no se va a presentar ya más frecuentemente. Sin embargo, si en los momentos que ocurrieron, lo que se insta es anotar todos los datos en el vacunatorio y se hace un agendamiento y se va agrupando de esa manera las personas para que no puedan ir de visita varias veces. Totalmente. ¿Y están haciendo seguimiento entonces a estas personas que no se están pronunciando para poder recibir? Sí, es así, porque nosotros vamos recorriendo con los informes, con los vacunatorios y vamos viendo cuáles son los rezagados, de acuerdo a las fechas. Y de acuerdo a eso vamos insistiendo en el cumplimiento y ahí surge el dato de que no se pudo llegar a las 10 personas y tienen el registro de los números de teléfonos para agendarlo. Ok, última consulta. ¿El ex Aratiri estaría nuevamente habilitado para la segunda dosis de Pfizer que van a liberar ahora? Sí, el autódromo va a estar habilitado nuevamente para las personas que deben recibir su segunda dosis, en este caso aquellos que no pudieron previamente. Sí, doctor, mencionó que esta sería la última semana para segunda dosis. ¿Eso quiere decir que se estaría ya aplicando primera dosis en las siguientes semanas? ¿Cuándo sería? Sí, nosotros estamos culminando con esto del mes de las segundas dosis y la confirmación de la llegada de nuevas dosis en una cantidad importante se estima ya para esta semana que estamos iniciando. Con eso nosotros vamos a reactivar probablemente la próxima semana. La fecha es lo que todavía no podemos precisar, pero sí vamos a reactivar primeras dosis desde la semana que inicia el 6 de septiembre en adelante. La fecha aún no lo sabemos. Ok, perfecto. ¿Qué vacuna sería y cuántas dosis estarían llegando? Bueno, vamos a tener llegada de Sputnik, componente 1, de Moderna, también la provisión de Pfizer y lo que queda pendiente también es lo de AstraZeneca de la donación de España. Entonces con eso vamos a tener una cantidad importante otra vez para reiniciar lo de las primeras dosis. Sí, justamente con relación a Moderna y Pfizer, doctor, ¿cuándo se estaría reactivando vacunación para embarazadas? Porque hay muchas que están ya con las semanas de gestación, digamos, pertinentes y no pueden vacunarse. Sí, la próxima semana, o sea, de la semana que arranca el 6 de septiembre en adelante, ahí vamos a reactivar. Doctor, con relación a rezagados que podrían haber en primera dosis, teniendo en cuenta el grupo etario o los grupos etarios que ya recibieron, ¿tienen la cantidad de personas que no recibieron todavía la primera dosis atendiendo al programa? Y si es que los hay, estas estarían recibiendo de acuerdo a la llegada de vacunas. ¿Cómo estaría con ello? Es así. Lo que instamos nosotros a todas las personas que aún no se inscribieron que lo hagan. Es sumamente importante la inscripción para nosotros porque sirve de planificación. Pero como seguramente me acompañaron en la presentación, nosotros siempre estimamos de acuerdo a la población general, no solamente a la población registrada. Y estamos convencidos que posteriormente a esto vamos a tener que ir haciendo las brigadas a visitar algunos lugares donde el impedimento de distancia o horario hacen que no puedan concurrir a los vacunatorios. Una consulta para el doctor Sequera también. En relación a la cantidad de casos y números de fallecidos, ¿cuáles son los departamentos o ciudades que presentan menos casos o que no presentan ya casos de COVID? Y los fallecidos, ¿a qué departamentos o ciudades pertenecen? Y no sé de memoria la respuesta para tu pregunta, pero te invito a que visites la página de vigilancia, vas a tener en datos interactivos, haces clic en el departamento, vas a ver cómo está la curva de ese departamento, de mortalidad, en casos. Pero a nivel global el patrón es muy similar, como presento todos los viernes. Hay casos en todos los departamentos. Si vos querés irte a las ciudades por distrito, te invito a que visites la página de vigilancia, están todos esos datos ahí. Doctor, y respecto al tema Delta, a nivel local ya tenemos entonces los reactivos como para que se haga la identificación rápida, o se toma todas las muestras en masa como para después definir si son en este caso Delta o no. Le voy a pedir a la doctora, la directora del Laboratorio Central de Salud Pública, que explique un poco cómo es el proceso, ¿sí?
Buenos días a todos. Bueno, las muestras son sometidas a PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa. De allí los resultados que son positivos se someten a un porcentaje, las muestras positivas se someten a un proceso que se llama de tamizaje. Y allí se ven las muestras que son probables P1, que tienen variantes de preocupación. Entonces esas ya están identificadas. Las que son negativas son sometidas a secuenciación. Y como esto es un proceso, diríamos, complejo, que necesita reactivos, personal entrenado, se cuenta con cierta cantidad de muestras y allí se lleva a la secuenciación, porque se tienen que utilizar controles positivos, negativos. Entonces son metodologías y procesos que se llevan, que se calendarizan. Entonces, doctora, ¿se puede decir que hay la suficiente cantidad de reactivos como para hacer estos trabajos? Sí, claro que hay. Por el momento estamos también en proceso de compra y sí, en este momento tenemos para... lo que se hace es se optimizan los recursos. Generalmente en todos los países se procede de esta manera. Porque se tienen que tener en cuenta criterios epidemiológicos, criterios virósicos, entonces se procesa así. Para el doctor Castro, ¿qué pasa si una persona requería su segunda dosis esta semana, por ejemplo, y estaba con síntomas de COVID, etcétera, no se pudo vacunar? ¿Qué va a pasar a esta gente? ¿Se incluye en algún momento dentro de este nuevo esquema? Sí, todas las personas que no pudieron acudir previamente para su segunda dosis, esta semana iniciada el lunes, vamos a ofrecerle, ¿verdad?, la dosis que necesita para completar, ya sea la ausencia por una condición de salud o por otras circunstancias. En la semana que iniciamos el lunes vamos a cumplir con ellos. Sí, para el doctor Sequera la pregunta. Yo sabía que Erwin me iba a preguntar. Doctor Sequera, ¿cuál fue el estado clínico del paciente que falleció por la variante Delta? Él llegó a estar en terapia intensiva, llegó ya de suma urgencia y falleció unos días después. ¿Cuál fue el caso de este paciente? No tengo los datos precisos, Carlos. Hoy cuando revisamos los centenares de muestras que se procesó de Alto Paraná, muchos de ellos eran viajeros, y varios de ellos salieron P1 nomás otra vez, y entre esos se eligieron unos cuantos fallecidos de las últimas semanas. Este es uno de ellos. Lo que tenemos es el dato que es joven, 40 años, ¿verdad? Tenía, no vamos a decir obesidad, pero sobrepeso, pero ninguna otra patología de base conocida. No sé los tiempos que estuvo hospitalizado, que estuvo en terapia, eso no sé, pero vamos a hacer un informe correspondiente. Hace un mes usted había dicho que... Y no estaba vacunado, eso sí quiero. No estaba vacunado. Había dicho hace cerca de un mes, mejor dicho, que habría que ver cómo se comportaba la variante Delta en Brasil para ver cómo repercutiría en el país. ¿Cuál es el comportamiento de la Delta actualmente en Brasil? Bueno, Delta en Brasil también sigue siendo relativamente marginal, o sea, no es la variante predominante, sigue siendo la de Manaus en Brasil. Pero sí en algunas regiones, São Paulo, Río de Janeiro principalmente, ya casi la mitad de lo que circula es Delta. Hay aumento de casos y el aumento que hay es muy leve. La verdad que yo diría dejó de crecer o dejó de descender la epidemia, se quedó ahí, se estampó el descenso en el Brasil, ¿verdad? Vamos a ver en la próxima semana, ahora que ya supera la mitad Delta, qué es lo que ocurre, ¿verdad? Hay que tener en cuenta también que se están tomando medidas. O sea, tanto en Río de Janeiro como en São Paulo no es que se pasó a una fase de apertura total. Hay medidas que se están tomando. El uso de la mascarilla todavía se está recomendando, ¿verdad? Algunas medidas se están tomando. En Río de Janeiro ayer creo que salió un decreto donde es obligatorio presentar el carnet de vacunación para entrar a espacios cerrados, ¿verdad? Se están tomando medidas, entonces vamos a ver cómo esto también frena de alguna manera o hace que el descenso no sea tan espectacular. Y ahí me voy un poco acá, ¿verdad? Nosotros estamos en una fase de la epidemia donde los casos estamos menos de 100 casos por día, ¿verdad? Las proyecciones hablan de por lo menos un par de meses de tranquilidad, pero ese par de meses va a ser menos tiempo si es que hay una liberación total. O sea, disfrutemos esta luna de miel como bien dije una vez, cuidémosla, hagamos que dure mucho tiempo
Y esto es saber juntarse, seguir usando tapabocas, la limpieza de las manos. Cuando se toca la vacunación, tratar de estar allí. Entonces, vamos a postergar esta ola que va a llegar. La ola del Delta va a llegar, no podemos negarla. Pero lo que podemos hacer es que llegue tarde, que cuando llegue lenta. O sea, hay que empantanarle, ¿verdad? Así como de alguna manera hicimos con la primera ola, ¿verdad? Fue una ola que no fue explosiva, fue medio lenta, ¿verdad? Después vimos lo que es la explosión realmente de algo cuando fue la segunda ola, con la demandado. Y que no sea así la P1, ¿verdad? Y cuando nos llegue nos encuentre a todos vacunados. Para el doctor Castro. Sí. Sí, doctor, tomando en cuenta que hay muchas personas que se pueden movilizar, digamos, solamente fines de semana, ¿por qué se está limitando la vacunación de lunes a viernes? En realidad nosotros estamos encontrando que el comportamiento en los vacunatorios, incluso con estas segundas dosis, no son muy diferentes a los de los fines de semana, ¿verdad? Y hemos encontrado que los casos que estás mencionando en este momento respondieron más bien en aquel avance grande que tuvimos de primeras dosis. Sin embargo, también es cierto que hay personas que, así como no pueden fines de semana, ¿por qué? Porque trabajan en lugares de dispersión o lugares gastronómicos. Eso hace también que se tenía que ver lo contrario. Atendiendo todas esas situaciones que estoy mencionando, es que vamos a regularizar con mayor disponibilidad de dosis posteriormente a la siguiente semana, ir viendo también, porque vamos a entrar otra vez en lo que es primeras dosis y nos interesa muchísimo llegar a esa meta que estábamos pautando al principio. Entonces ahí sí, tratar de evadir todos los obstáculos que tienen las personas para que puedan acceder a la vacunación. Doctor Castro, Sí. ¿Qué pasaría con la gente que se vacunó hasta el 28 con las Sputnik y las siguientes fechas? ¿Cómo se reprogramaría para que estas personas reciban las segundas dosis? Vamos a tener información, esperamos la confirmación de mayor llegada del componente 2 en la próxima semana. Así que se va otra vez a aumentar lo que es el grupo que va a recibir componente 2 en cuanto a Sputnik.